Ayuda a las personas a buscar trabajo. Okay. Eso es lo que hago. Digo, hay muchas cosas dentro de eso porque es un proceso bastante complejo. Sí. Lo más que he llegado en un proceso de durar ha sido 8 meses. Y tú sabes que en desempleo 8 meses Sí. es horrible. Sí. Y lo menos que ha durado así como 1 o 2 meses aproximadamente. Y eso también tiene que ver muchos factores, ¿no? O sea, si ya tenías un conocido, etcétera. Pero básicamente eso hago. Ayudo a las personas a buscar trabajo. Todo lo que esté dentro de ayudarles a buscar trabajo es mucha asertividad. Primeramente quisiera empezar por una introducción. Digo, creo que no hay nadie mejor que tú para poder decir qué fue lo que estudiaste y por qué estudiaste eso, para empezar. Ok, estudié negocios internacionales en UABC, Ajá. ya hace unos cuantos años. Estudié negocios porque estaba con lo de los idiomas como a los 16, 17 y cuando ya me sentí cómoda con el inglés, dije pues una vez inicio otro, ¿no? Empiezo como otro idioma, elegí chino mandarín, entonces estudié 3 años chino mandarín y negocios internacionales tiene el requisito de un tercer idioma para graduarte. Entonces, entre pláticas con mi mamá, yo estaba así como, pues estudio idiomas, porque ya traía un background del inglés y el chino. Y me dijo, no, porque mira, esta carrera pues ya trae cosas más administrativas y te va a servir el chino, ¿no? Como más práctica. Sí. Y yo, pues bueno, la parte administrativa no me llamaba tanto la atención. De hecho, estaba yo entre idiomas o psicología o algo así más humano. Y ella fue la que me impulsó a tomar negocios internacionales por la practicidad del tercer idioma y porque era algo administrativo que para ella es como genérico, ¿no? Me iba a servir muchísimo. Tomo la decisión, entro a esa carrera y al final de cuentas sí me gustó. Estaba muy práctica. Yo le decía a mi hermano cuando estaba chiquita que solamente me enseñaban a exponer. Pero realmente ya que crecí más, te daban esos temas para poder pararte enfrente y hablar al respecto, ¿sabes? Yeah. En eso, así te podría resumir la carrera. Ok. Y digo, cuando tú sales de la carrera, ¿no? ¿Cómo fue esa transición a lo que te dedicas hoy? O darle un poquito de una explicación un poquito más amplia a la gente, como ¿qué es exactamente lo que haces? Como si lo tuvieras que decir en pocas palabras. O cuando se lo cuentas a alguien nuevo, ¿no? Que muchas veces lo tiene como muy difuso, ¿no? ¿Cómo lo explicarías? Ayuda a las personas a buscar trabajo. Okay. Eso es lo que hago. Digo, hay muchas cosas dentro de eso porque es un proceso bastante complejo. Sí. Lo más que he llegado en un proceso de durar ha sido 8 meses. Y tú sabes que en desempleo 8 meses es horrible. Sí. Y lo menos que ha durado así como 1 o 2 meses aproximadamente. Y eso también tiene que ver muchos factores, ¿no? O sea, si ya tenías un conocido, etcétera. Pero básicamente eso hago. Ayudo a las personas a buscar trabajo. Todo lo que esté dentro de ayudarles a buscar trabajo es mucha asertividad. Ajá. Que igual más adelante lo podemos ver. ¿Y cómo fue que llegaste a ese punto? O sea, cuando saliste de la universidad, o sea, ¿tú lo viviste? Mucha valentía. Lo he vivido y lo viví muy feo, la verdad. Okay. Y de hecho, hay las personas después de que terminamos el proceso siempre me dicen como, ay, me hubiera gustado tener a alguien como tú cuando estaba más chica, ¿no? Cuando veo personas de 35 para 45. Porque yo lo viví chica, lo viví a los 23, 24 y lo viví con un bebé de 3 meses, desempleada, soltera. Fue horrible y apliqué 35 vacantes, hice un Excel, yo muy organizada, dónde estaba yo mandando mi currículum una y otra vez. Y de esas 35 recibí 2 entrevistas y solamente una de esas fue la vacante en la que yo decidí pues tomar ese trabajo. Ajá. Y todavía después de eso, que acepto la oferta laboral por teléfono, Ajá. me dijeron, va a ser el 50% más de lo que estás recibiendo actualmente. Y yo, no, pues qué padre, claro, me muevo, ¿no? Entonces voy, firmo oferta, renuncio en mi trabajo actual y ya empiezo a laborar en este lugar, ¿no? Es una empresa donde manejaban lo que es semana de fondo, ¿no? Que te pagan a las 2 semanas. Ya. Recibo mi nómina y era menos de lo que ganaba antes. Eran 100 pesos menos de lo que ganaba antes. Todavía me acuerdo, o sea, salí y, o sea, hablé por teléfono con mi mamá, le dije, sí, no entiendo, o sea, ¿qué pasó?
Ya después que analicé una oferta laboral y la manera en la que funciona, Sí. te suena la palabra bruto y la palabra neto. Sí. A mí no. A mis 23 años no tenían sentido, y más porque no es como que le voy a echar la culpa a mi reclutadora, pero ahorita yo como reclutadora yo me responsabilizo de que tú entiendas exactamente cuánto vas a ganar neto, cuánto va a haber en tu cartera. Sí. Cosa que no hicieron por mí en esa edad. Sí, sí, Entonces me dio el 50% más de lo que yo ganaba neto, pero me lo dio en bruto. Y después de impuestos era menos, no sé si me explico. Sí, sí, sí. Y pues, o sea, cuando yo firmé la oferta era un salario diario. Ahorita hay gente que a los 35 siguen saber cuál es su salario diario. Y en ese tipo de maquiladora es muy común manejar salario diario, y para ellos es como que, pues tanto diario, ¿no? Y yo, ok. De verdad que yo dije, ¿saco mi calculadora? O sea, ¿cómo sé que voy a recibir? O sea, sé que no voy a recibir esa cantidad, ¿tú sabes? Sí. Y más las prestaciones superiores a la ley, que descuentan, etcétera. Sí. Pues firmé. Sí. Después de eso, obviamente, renuncié porque no era la cantidad con la cual yo estaba. ¿Cómo te diste cuenta? O sea, ¿llegaste a tu casa, hiciste las cuentas o después te...? Me quedé ahí una semana más, y como en reclutamiento tú tienes ese tipo de información. Ajá. Tienes tienes como simuladores de salario, Sí. Entonces, no, o sea, me lo tuve que investigar, así literal, qué es bruto, qué es neto, qué es fondo de ahorro, qué es toda la parte de subsidiario, ISR, todo me acuerdo. O sea, fue como muy... Pues qué bueno que lo investigaste, porque mucha gente, digo, creo que esto es información súper interesante, porque creo que no hay persona que no se pueda identificar con eso, bueno, si están dentro de una empresa, ¿no? Porque digo, cuando son emprendedores, digo, lo aprendes, pero muchas veces no es como lo primordial de entrada, ¿no? Pero creo que es súper interesante. Lo tienes que saber para la nómina. Exacto. Sí. Pero cuando empiezan ni siquiera cuando piensan en la nómina. Pero se me hace muy interesante porque hay gente que no sabe todavía, como lo que tú dijiste, o sea, su sueldo diario, o sea, cuánto ganas de manera diaria. Sí. Nosotros, o cuánto pedir. Sí, nosotros empezamos a verlo cuando nosotros siempre pensamos como tu tiempo es lo más valioso, ¿no? Incluso como ¿no? Aquí les llamamos guías, ¿no? Como a los profesores, pero como profesor creo que es súper valioso, y que no hace falta que estés todo el día en un lugar si no estás aprovechando ese tiempo. Es como, ve y emprende o haz otra cosa con tu tiempo, ¿no? Y enseñar como esa parte creo que es muy valioso, y empezamos a verlo con profesores que es como, estás ganando mucho más de lo que ganarías diario en un instituto, pero cuando lo ves a largo plazo es cuando te das cuenta como de ese tipo de cuestiones, y que tu tiempo es libre, ¿no? Y la gente muchas veces no sabe ese tipo de cuestiones, cómo saber cuánto vale mi hora, ¿no? Como trabajadar, cuánto vale como esa parte, y el valor. Con el tiempo es peor, o sea, ya tienes 3 años con el mismo salario y sigues pensando que esa es la cantidad que deberías estar recibiendo. Súper, sí. Pero sí, así fue como lo viví. Por eso cuando seguí trabajando en reclutamiento, ya tengo 5 años como reclutadora, eso es lo que te digo, o sea, yo sí me siento responsable de que mis candidatos entren a esta oferta económica, pero que realmente les convenga, ¿no? Sí. Siempre ha sido como uno de mis valores, ¿no? Con mi trabajo. Cuando emprendo, eso es lo que llevo, o sea, con eso me defiendo. O sea, quiero que mis clientes, pues son las personas, a la mayoría en modalidades de empleo, pero no todos, tomen oportunidades asertivas, y eso incluye sabiendo con qué porcentaje de salario estás pidiendo pues de aumento, ¿no? Reconocer qué prestación tal vez ni siquiera necesitas, entonces no te amarras a tus prestaciones. De hecho, siempre les digo, cómprense su propio seguro de gastos médicos mayores, para que eso no sea un limitante para elegir la empresa que quieres, porque me ha pasado que dicen como que es que me gusta mucho esta oferta, pero no tienen seguro de gastos médicos mayores. Pues no tiene nada que ver, ¿no? O sea, si tú te administras por tu cuenta, no es necesario como para evitarte ese tipo de oportunidades. Pero sí. Entonces tú, bueno, mencionaste ahorita la palabra emprendimientos, ¿no? Porque a final de cuentas, digo, tú estás en 2 frentes, ¿no? Dentro de empresa, ¿no? Y fuera de, Así ¿no? es. Y me imagino yo que son perfiles muy, muy distintos, ¿no? Cuando hablas de personas, por ejemplo, ahorita que lo mencionaste, de 35 años, ¿no? También sé que lo haces con chicos de 16, 17, 18. ¿Qué diferencias ves entre uno y otro? Porque lo platicábamos antes desde mi experiencia, pero me interesa mucho tu postura ante eso. Como, ¿es muy diferente o es un proceso muy similar el que llevas como con
con los dos perfiles? Fíjate que sí me ha tocado clientes que a los 35 están como, pues ya tengo 10 años o no sé, unos 8 años trabajando en call center y creo que ya quiero algo más. Y es muy difícil volver a acomodar call center en un espacio aunque no sea call center, o sea, es un zapato distinto. Y el chico de 16 años que está así como, pues es que me gusta esto, pero no lo quiero estudiar, por ejemplo. O sea, me gusta la música, pero no es como que quiero estudiar música. Ese mismo nivel de confusión es muy similar. Pero la asesoría cambia, porque el chico de 16 años tal vez está en un espacio en el que todavía puede experimentar, ¿no? O sea, tal vez es menos, yo no te voy a exigir tanto a los 16. La urgencia, ¿no? Hago un examen donde analizamos tus tipos de inteligencia, la asesoría para elección de carrera, y a partir de tus tipos de inteligencia hay diferentes tipos de carreras que tal vez te pueden llamar la atención o no, y no pasa nada, no es más light. Al de 35, que tal vez ya tiene un hijo, o tal vez ya está buscando en comprometerse y ya tiene una carrera, ya invirtió 8 años de su vida en algo, tal vez sí es un poquito más exigente decir, ok, call center es el que va a estar acompañado a tu nivel salarial, o sea, tal vez vamos a buscar un buen call center que no te vayas a sentir con esta misma tipo de ambiente laboral. Pero ya la presión que yo tengo hacia el cliente de elegir la exigencia es mayor. Es mayor porque su nivel de vida lo exige. Y de hecho siempre pregunto, cuando estamos en la primera llamada de diagnóstico, siempre pregunto, oye, ¿eres casado? ¿Tienes hijos? ¿Casada? ¿Mamá soltera? Etcétera, ¿con quién vives? Porque de eso depende también la rapidez del servicio. O sea, hay gente que me marca de que, oye, pues me despidieron ayer, me pasaron tu número, tengo una vacante aquí que quiero aplicar y necesito mi currículum para mañana. Y ahí me ponen un aprieto, ¿no? Porque mi asesoría es completa, o sea, tengo que conocer a la persona para poder llevar a cabo mi servicio. Pero también se puede, o sea, también es como, ok, vamos a mandar el currículum. Ya es lo que te estaba diciendo eso. Sí, o sea, que sí es tan diferente y creo que es muy interesante lo que dices porque, digo, para las personas que se quieren dedicar a esto muchas veces les es desafiante poder visualizar, y creo que lo acabas de decir muy, muy bien, como esas dos posturas, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que desgraciadamente, ¿no? Muchas veces como la misma presión, ¿no? De encontrar rápido algo y el desconocimiento de cómo funciona el dinero o el hecho de ahorrar simplemente como tu vida sería como muchísimo más holgada, ¿no? Y el tener gastos esbeltos, ¿no? Cómo podría cambiar como toda esta parte y ahorita mencionaste esto que creo que también podría servirles mucho como para visualizarlo, la parte de la presión, ¿cómo lo lidias al momento de que estás buscando, digo, una solución para esta persona? Porque me imagino que una de las habilidades que debes de tener, digo, si te vas a dedicar a lo que tú haces, por ejemplo, es la resolución de problemas, claro, ¿no? ¿Cómo lidias con el estrés o ese tipo de cosas, o el no absorber a lo mejor como esa parte? Tengo mucha empatía, creo que soy una persona empática y la he tenido que poner en prueba por muchos años de mi vida. Entonces, cuando conozco a la persona que está en desempleo o empleada pero con un ambiente laboral tóxico, pues el paso número obviamente es escucharlo, ¿no? Pero ya después de escucharlo es decirle como, sé cómo te sientes, o sea, me he sentido así, sé cómo te sientes y esto es lo que va a pasar. Si estás en un ambiente laboral tóxico, tu ambiente laboral tóxico todos los días va a ser muchísimo más difícil, se va a poner más pesado, tu jefe va a caer peor, no vas a llegar ni temprano porque no te vas a querer levantar. Entonces, ahí es lo primero. Sé lo que va a pasar con mi cliente y yo darle esa calma, al decir, va a ser más difícil, lo siento, hasta que no renuncies, le da calma. Y funciona más o menos así. Y el desempleado todavía más, porque si estás en desempleo porque te liquidaron, te estoy diciendo de entrada que nos va a tomar de 3 a 6 meses encontrar empleo. Y eso también es como, ok, entonces pues relajo porque en 3 meses no, ¿sabes? Entonces, el que yo les dibuje el camino, porque ya lo he hecho muchísimas veces, les da muchísima más paz que solamente vivir en la incertidumbre de mandar currículums y que nadie te conteste. Entonces, lo que yo hago es decirte exactamente qué es lo que va a pasar. Porque ya lo he visto, porque lo vivo, tengo mucha gente en proceso, he tenido gente en proceso, y me dicen, ¿cómo es que apliqué esta empresa pero no me marcaron? Y yo, pues tienen una cultura en la que no les importa regresar con el candidato, pero ya se pasa. ¿Cuánto tiempo pasó? No, pues 3 semanas desde el último contacto. Ok, mando un correo de agradecimiento y cerramos y vamos con la siguiente. Versus una persona que lo hace por su cuenta, digo que también lo respeto, va a tener que esperar esas 3 semanas, unas 3 veces para decir, pues es que si ya pasan 3 semanas ya no me va a decir nada, ¿no? Entonces lo que hago es eso, decirte exactamente qué va a pasar para darte paz. No te lo puedo resolver, honestamente yo el mercado, y siempre les digo, el mercado laboral es el que manda, yo no abro las vacantes, ni las cierro, ni las pongo en pausa,
pero vamos a vivir juntos el proceso de que te digan que no, de que no haya el salario que tú estás buscando, o de que no encontramos la gerencia, o sea, lo vamos a vivir juntos y mínimo yo te estoy diciendo que va a pasar. Y ya eso como que calma un poquito más la ansiedad. Y en la parte de las temporalidades mencionaste como pueden ser 3, 6 meses, sí es un proceso entonces prolongado, ¿no? Sí, claro. ¿Cuánto es lo más que has tardado como en poder acomodar a alguien? Gracias a Dios las personas a las que he tardado en acomodar habían estado empleadas. Ese es mi primer consejo, es eso. Estás trabajando, sí, ok, no renuncies. Independientemente de cómo te sientes ahorita, no renuncies. Porque tiene más probabilidades de ser contratado una persona con un empleo que un desempleado. Y tal vez eso a veces no lo saben. O sea, les vale y digo, quiero renunciar porque es muy emocional toda la toxicidad del empleo. Creo que 8 meses es lo que más he tardado en colocar a alguien. Te digo, tenía empleo, lo bueno es que tenía empleo, pero también dentro de esos procesos de meses ha sido los empleos brincolín, de que sabes que ya no aguantas, tienes esta oferta que son 200 pesos más diarios, no pasa nada, vete para allá y quédate ahí unos 2, 3 meses en lo que seguimos buscando, y sorry por este empleo, pero el tuyo es otro, tu salario es uno mejor, se puede, no pasa nada, ni siquiera lo vamos a poner en LinkedIn, no te preocupes, y seguimos buscando la siguiente oportunidad. Y este empleo mínimo ya te sacó. ¿Por qué? Porque cuando alguien vive un ambiente laboral tóxico, eso llevas a entrevista. Así, o sea, con esa cara, incluso tu reclutador te va a decir como que, ¿qué haces en tu empleo actual, no? Y ahí lo agarran de desahogo. Entonces, es como mucho, es un riesgo llevar a cabo el proceso cuando te dejas llevar por tus emociones. Sí. ¿Y cómo te ha ayudado como la parte de, digo, porque al final de cuentas lo estudiaste, ¿no? La parte de los negocios, porque lo platicábamos poquito, ¿no? Pero me gustaría como que la gente sepa como esa parte de ti, ¿no? ¿Cómo te ha ayudado a ti los negocios? Porque me dijiste que muchas veces te preguntan, ¿eres psicóloga? ¿No? ¿Cómo te ha ayudado a ti como eso? Digo, aparte de la empatía, porque creo que eso es clave, ¿no? Para poder ejercer lo que tú haces, sí, claro, ¿no? Sí. El proceso. La carrera es proceso tras proceso de compras, proceso de RH, proceso administrativo, contabilidad. Y la búsqueda de empleo también es un proceso. Lo que te decía, o sea, sé qué es lo que va a pasar y te puedo asegurar que al final de cuentas vas a tener un buen trabajo. 6 meses, 8 meses, pero vas a tener un mejor trabajo en el que estás ahorita. Pero es un proceso y vamos a tener que pasar por todo el proceso. Y como todo proceso tiene sus tangentes, también hay mejora continua. O sea, es un proceso y eso lo aprendí en la carrera totalmente. Yo creo que si hubiera estudiado algo un poquito más humano, me hubiera costado como adaptarme a que el proceso es el proceso. Y como todo proceso lo puedo medir o lo puedo mejorar. Y puedo ver un perfil y decir así como que, bueno, el mercado me está diciendo que está en alta demanda este tipo de perfiles y tú que eres este tipo de perfil, podemos trabajar unos 2 meses. Estás buscando un empleo fuera de Tijuana, aunque ¿qué perfil tienes? El mercado laboral está. Y eso es como muy estadístico, muchas probabilidades, y eso lo traigo por la carrera. Sí, también como que te da como esta parte analítica, ¿no? Exacto. Muchas veces es la palabra. Sí, como que ves las cosas un poquito más, no sé si decirlo así, pero prácticas y no tan abstractas, ¿no? Exacto. Como a lo mejor lo decíamos, ¿no? Que no quiere decir que todos los psicólogos lo sean así, pero sí te da una perspectiva distinta, que era lo que te decía, ¿no? Que te da una perspectiva distinta para poder decirle a la gente, el simple hecho de saber negocios te ayuda un poquito más a esta venta que sucede, ¿no? En la comunicación, el poder darle esa seguridad a la persona, porque muchas veces en otras carreras, malamente, no se enseña como esta parte comunicativa. De comunicación. El hecho de decir qué tan importante es cómo me voy a plantear ante esta persona, ¿no? Y qué vocabulario voy a utilizar. Exacto. ¿No? Entonces, creo que es una de las principales cuestiones, ¿no? Después de esta introducción, me gustaría saber ahora la otra parte. ¿Qué tanto te diriges hacia la parte humana en este proceso? O sea, ¿te ha ayudado el desarrollo personal o te ayuda el desarrollo personal como a poder ahora sí que interactuar con la gente? O sea, ¿qué tanto utilizas de esto? Porque para nosotros, por lo menos aquí en IDEA, la vocación es como lo más importante, ¿no? Incluso hemos hecho videos del Ikigai, ¿no? Hemos hablado del Ikigai, las inteligencias múltiples, ¿no? Todo esto, ¿qué tanto de tu proceso conlleva desarrollo personal o conocer de la parte del desarrollo personal?
Sorprendentemente la tanatología tiene mucho que ver. El proceso de duelo está muy involucrado. Lo he visto más en perfiles altos cuando hay recortes de maquila arriba de los 48 años. Es un proceso de duelo más difícil de manejar porque hubo mucha estabilidad anteriormente, ¿no? Versus alguien de 35 que tal vez el mercado laboral por su generación lo trató con más inestabilidad. Pero el mayor de 48 trae mucha estabilidad y un estilo de vida muy marcado. Y ahí el proceso de duelo, cuando lo apliqué y también cuando pasó lo de la pandemia, fue cuando lo terminé como de decir, no, definitivamente lo voy a formar parte de mi proceso y de mi servicio. Sí. Pues es reconocer cómo tomo yo al cliente, en qué situación está actualmente, y mucho coaching en entrevista. En ese caso sería mayor la necesidad de las estrategias de entrevista hacemos una sesión de yo te entrevisto, que se llama mock interview, te entrevisto como si yo fuera la reclutadora, analizo todo lo que estás haciendo y al final te digo, oye, me dijiste esto, tu lenguaje corporal estaba así, etc. Entonces, en ese perfil que te comento, el proceso de duelo fue muchísimo más importante, porque incluso puedes llegar a tomar una decisión de que, no, sí, este trabajo ya quiero, pero porque todavía estás tal vez en la etapa de tu duelo, ¿no? Sí. O puede que hagas lo que te comentaba, un desahogo negativo en una entrevista porque todavía estás en etapa de tu duelo. Puede que incluso no seas positivo, o sea, tu perfil o tu búsqueda, o incluso tardes mucho en buscar o no tardes nada en buscar porque estás en la etapa de tu duelo. Entonces, el reconocer esa cuestión emocional de mi cliente es súper importante para poder colocarlo asertivamente, ¿no? Porque si no, nada más lo voy a agarrar de un lado y lo voy a poner en otro y luego se va a querer ir. A los 3 meses me va a marcar, me dice, no estoy a gusto porque la decisión no fue fundamentada, ¿no? Sí. De ahí en fuera creo que casi todo viene siendo desarrollo personal con la persona que me contrata, con mi cliente. No sé qué otra manera de decirle, porque el cliente suena como muy... pero les digo profesionales en general, así como los profesionales que me contratan. Ellos están en un momento muy, muy padre y hasta cierto punto están en un momento de privilegio porque puedes elegir en qué trabajar. O sea, eso ya te hace muchísimo mejor y más rico que a muchísimas personas en el mundo. Sí. El explicarles y poner sobre la mesa ese privilegio los relaja y automáticamente te empodera. Porque te estoy diciendo, o sea, ok, olvidémonos que estás en desempleo. Puedes elegir lo que quieras trabajar, o sea, puedes volver a empezar, puedes retomar lo que tal vez te apasionaba cuando eras chiquito, no sé. Entonces, ese espacio como de creatividad también es muy empoderador para el profesional que está en desempleo, y a veces lo ignoran por toda la presión que existe alrededor de estar en desempleo. Digo, ahorita en pandemia tal vez sea un poquito más común, pero cuando yo inicié, la gente ni siquiera modifica su LinkedIn porque no quiere sentirse en desempleo. O sea, no lo dice, ¿has visto? Hay películas donde hay problemas, o sea, hay una película basada en que el hombre no le dice a la esposa que está en desempleo, ¿sabes? O sea, es un tabú el desempleo tan fuerte que emocionalmente no te atiendes, ¿sabes? Sí. Y fíjate que sí tiene muchos tintes, tanto por una parte, eso que mencionas de que da pena a mucha gente, ¿no? Pero también tiene muchos tintes, y no lo había visto así, fíjate, pero tiene muchos tintes o sea, de motivación, o sea, es motivacional de cierta manera, como la parte de superarte, ¿no? En ese sentido. ¿Y cómo te ha afectado a ti? Ahorita se me ocurrió, ¿no? Para hacerte esta pregunta, ahorita que lo estabas mencionando, ¿cómo te ha afectado a ti como la parte de la pandemia? ¿O cómo ha sido esa transición? Porque me imagino que en las entrevistas es muy distinto el hacerlo uno a uno, ¿no? A hacerlo en línea. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti? Fíjate que ya lo hacía en línea, hasta eso no fue tan distinto, porque mi cliente a veces, una vez, para darte en contexto, una vez atendí a una cliente que tuve mientras ella lavaba los trastes y escuchaba yo a su hija en el background, porque estaba ella trabajando, era el único momento que tenía para platicar y tener una sesión conmigo, y pues te adaptas. La mayoría de ellos es en ese espacio, pues, o sea, sabes que te contacto porque ya me quiero salir de aquí, pero pues trabajas, te levantas a las 6 y sales a las 6, 7, 8. Normalmente mi cliente ideal, por así decirlo, es el que viene de un ambiente tóxico y él no tiene hora de salida. Entonces no me toca a mí adaptarme a sus tiempos, y la mayoría de las veces tenía que ser de manera telefónica o virtual. Entonces hasta eso no cambió tanto. El que era pues presencial me tocaba ya para la sesión de fotos, que agendábamos una sesión de fotos, y entonces ahí ya hacíamos una sesión también, aprovechábamos para hacer la asesoría, pero era, o sea, parte de, no era como obligatorio. No, para mí fue al revés. La pandemia sí me afectó, pero más como que me ahogué emocionalmente, porque ahora había demasiados desempleados y ya, o sea, no sé, ¿sabes? Como que se me salió de las manos, pero emocionalmente, pues, porque
pues ya no aplican las mismas reglas. El mercado ya no se está comportando igual. Yo ya no lo puedo, ya es incertidumbre. Para mí ya fue incertidumbre los primeros meses, los primeros 3-4 meses. Dije, no sé qué va a pasar. O sea, ¿cómo alguien me va a contratar y le voy a decir, no te preocupes? Porque yo no puedo predecir el futuro durante la pandemia. Antes de eso tenía mucha seguridad. Ya después tomé como pocos clientes. Los que tenía se acomodaron en los empleos que pudieron. Ya no fue como tanto opcional. Y los demás prefirieron quedarse. O sea, sí tuve varios clientes que me dijeron, ¿sabes qué? Ya no voy a renunciar, aquí me quedo. Y pues se respeta. Pero los que sí estuvieron en desempleo, lo tomamos con pincitas. O sea, para mí sí fue como, pues vamos a ver, vamos a hacerlo juntos. No te puedo decir exactamente qué va a pasar. Y sí fue muy problemático. Por ejemplo, tuve una clienta que se acomodó en la empresa que quería. O sea, por fin, después de unos 4 o 5 meses de búsqueda, renuncia, se acomoda y le da COVID. Y tenía el contrato temporal, entonces pues le da COVID, la manda a incapacidad y cuando regresa ya no se lo renuevan. Y se vuelve a quedar en desempleo después de 4 o 5 meses de búsqueda. Entonces ya eran cosas que estaban por fuera de mi proceso que ya estaba establecido. Ahorita te puedo decir que ya lo tengo acomodado según la pandemia. Ya las asesorías de entrevista, por ejemplo, pues ya son acorde a entrevistas videollamada, remoto, ya no la parte presencial, se acomodó, pero al principio sí fue abrumador para mí, honestamente, porque es como, no sé, mi hermano me iba a decir así como, pues es que ahorita es tu momento de vender porque todos están en desempleo, y yo espero. ¿Pero qué le ofrezco? Eso, pero ¿cómo voy a ayudarle a conseguir un empleo si ni yo sé cómo se va a conseguir un empleo, ¿sabes? Sí. No, y es que también muchas empresas comenzaron a querer, entraron como en esta etapa de querer imitar a muchas otras empresas que obviamente estaban 10 pasos adelante de ellos y no era su momento, ¿no? Empezaron a contratar muchas personas que llenaban puestos, a lo mejor los programadores son el perfil que más demanda empezaron a tener porque muchas empresas vieron, no es que ya necesito la página web, ¿no? Los community managers, no es que ya necesito las redes sociales, o los diseñadores también, hay muchos diseñadores que tuvieron muchísimo más trabajo, ¿no? O por ejemplo, está este otro perfil, ¿no? Que no están en los creadores de contenido, ¿no? Como tal. Y sí, o sea, es súper desafiante, me imagino desde tu perspectiva, el poder ofrecerles cuando no sabes realmente qué va a suceder con el mercado, ¿no? Y las empresas... todos nos movieron el piso. Sí. Y... digo, Haití nada se quedó sentado riéndose de todos nosotros, ¿verdad? O sea, el chico de Haití está como, yo desde aquí estoy a gusto. Bueno, no la mayoría, pero sí. Sí. No, y también dentro de lo que es el emprendimiento, pues hubo mucha oportunidad, ¿no? Porque, pues, digo, a final de cuentas, creo que se sintió más a nivel empresa corporativo, ¿no? Ya mediano, grande, ¿no? Bueno, también hubo muchas pymes que sí se vieron afectadas, pero desde tu perspectiva, ¿cuál crees tú que sea como el mayor desafío hablando en cuestión de elección de carrera, ¿no? Porque alguna vez Felipe, si no saben quién es Felipe, vean ahí en los videos de Idea y de Kat aparece, pero él me dijo una vez algo que siento que es algo muy, muy cierto, ¿no? Tomamos la decisión más importante en el peor momento de nuestra vida, ¿no? Porque estamos pensando en cosas o cuestiones que obviamente no es nuestro futuro, ¿no? Son cuestiones del momento. Para ti, ¿cuál es el mayor desafío o que tú has visto, que tú has notado en la mayoría de los jóvenes? Creo que la cultura. Ignoraron nuestros padres, y cuento los míos también, que nos estaban limitando en lugar de que nos estuvieran haciendo un favor. O sea, nuestros papás era como que, mira, puedes hacer esto y ya. Sí. Pero lo que están haciendo ahí, están limitándonos a lo que ellos por generaciones han llevado a cabo, o lo que a ellos por generaciones se les ha ofrecido. Y ellos creen, de verdad, creo que desde su espacio de amor y de papás, pues te estoy haciendo un favor porque te estoy diciendo que aquí vas a ganar dinero, ¿no? Si estudias derecho o medicina y no vas a batallar digo, es un acto de amor hasta cierto punto, ¿no? Pero la verdad es que es un acto limitante porque evitas que el niño realmente cuestione qué es lo que, pues más bien aprenda a cuestionar desde el principio, ¿no? Pero también lleve esta parte de metodología de investigación, de decir como, ¿qué quiero? O sea, le evitas esa pregunta, que es una pregunta súper importante, y al mismo tiempo lo presionas con que la responda, ¿no? Lo cual es incongruente. Creo que es eso, o sea,
la pregunta nos limita, la pregunta como tal nos limita porque no podemos ser solamente una cosa, o sea, que ya que pues somos adultos, ¿no? No somos una sola cosa, es imposible. Y ellos, las generaciones mayores que nosotros, llevan años siendo más de una cosa, pero igual buscan que una cosa los defina, ¿no? Ya nosotros, nuestra generación ya descubrió que podemos hacer más cosas, puedo estar en una carrera y si no me gusta me puedo salir, que también es un privilegio, y estudiar otra, etcétera. Pero eso es lo que yo acusaría y señalaría, decir, o sea, ¿por qué nos limitaron dándonos opciones? Creo que lo ideal sería como ve y averígualo de la manera en la que tú quieras averiguarlo, con las herramientas que tú tengas a la mano, que yo te di como padre o madre con este tiempo que estuviste conmigo. Y la decisión que tomes ya va a ser tu decisión si tú tomas las consecuencias, es decir, terminarla si no te gusta, o terminarla y después hacer otra cosa, ¿no? Que también se vale. Creo que también el juicio ahí no me encanta. Hasta la fecha en reclutamiento es como, no, pues es que no estudio contabilidad, porque escala, ¿no? Hasta y decir, eso. no, pero pues es que no pasa nada. Ahorita ya te puedo decir que la empresa ya está siendo más flexible en esa cuestión. En decir como, bueno, pues no es contador, pero pues son los 3 años, ¿no? Que tiene contabilidad, tomó cursos, no pasa nada, ¿no? Es psicólogo, pero le gustó la contabilidad, pues ¿qué le puedes hacer? Ya estamos haciendo la apertura a contratarte. Una también porque no nos quedó de otra, ¿no? Pero porque los perfiles están como muy variados. Pero antes no ni pensarla que contrataran a alguien que no tuviera la carrera de lo que estás pidiendo en la empresa, o que no tuviera X cantidad de años en lo que estás pidiendo en la empresa, ¿no? O sea, entonces las cosas cambiaron, reclutamiento tuvo que adaptarse y cambiar también, y eso es un beneficio para el mercado laboral, porque pues no es su culpa que no se les haya dado el camino para elegir la carrera y después para elegir el trabajo, que pues no, pues no es culpa de nadie, ¿no? De México. Creo que tu perspectiva, o sea, creo que puede ayudar muchísimo como a entender como el panorama, porque es desde precarrera puede llegar a escalar esa decisión hasta cuando ya estás buscando un empleo, tu segundo o tercer empleo, ¿no? Entonces, creo que muchas veces se le pone demasiada presión a tienes que tomar la decisión correcta, ¿no? Sí, imagínate. O si no, es como, yo ya no te voy a pagar otra carrera, ¿no? Y eso creo que muchas veces, otra vez, ¿no? Volvemos a la parte comunicativa. O esa carrera nunca vas a conseguir trabajo. Sí, que es la peor. Para los creativos es como... Sí, y es esa cuestión, lo que dices, ¿no? De parte de los papás, otra vez, sin ánimos de como de juzgar a nadie, porque creo que todos lo hacen desde digo, son buenas intenciones, aunque suene fuerte, pero son buenas intenciones guiadas por ignorancia, ¿no? Hasta donde llega su conocimiento. Sí, exacto. Entonces, creo yo que pues, como dijiste al principio, estás en la etapa donde puedes regarla y tienes muchísimo tiempo. Incluso teniendo 35 años, es como puedes regarla y sigues teniendo tiempo, ¿no? Pero a mí se me hace muy, muy interesante como el hecho de que tú tengas como ese panorama de ambas posturas y el poder llevarlo, ¿cómo lo diriges o cómo lo abordas con un joven? O sea, cuando tú lo abordas con un chico, ¿cuáles son las primeras cosas que le dices, ¿no? Como para poder alentarlo o poder como comenzar ese proceso. Primero quito la presión. Tuve una sesión hace poquito. Quito la presión de decir, o sea, ¿cómo estás? O sea, ¿por qué quieres elegir carrera? O sea, ¿por qué estoy yo aquí contigo? Porque normalmente la mamá me contrata, ¿no? Y tengo a la chica de 16, la última chica que estuve tiene 17 años y estudió la preparatoria en línea. Y pues ahora está a punto de elegir la carrera en línea, y para ella era más complicado porque su carrera en línea no fue como específica, fue como muy variada, ¿no? Y era el típico perfil de que pues me gusta la música, pero también me gusta los idiomas, pero también me gusta, entonces era como pues me gusta todo, ¿no? Primero quito la presión y decir, o sea, no tienes que elegirlo ahorita, ahorita entre tú y yo no tienes que elegir, o sea, por 10 minutos olvídate de eso y vamos a platicar de ti. Y poco a poco la niña de 16 años te viene diciendo, o 17 años te viene diciendo qué es lo que quiero, qué es lo que va a hacer. Pero hay que considerar que lo viene diciendo dentro de su espacio, su mundo de 16 años. No, yo como adulta sería horrible de mi parte decirle como, ay, pero cuando tengas hijos, esa carrera no te va a servir de nada, ¿sabes? Entonces, que eso lo conocían a nosotros, ¿no? O sea, con eso no puedes mantener una familia. Pero pues, ahorita tengo 18 años, mi espacio en el que yo estoy tomando la decisión, y hay que respetar en el espacio en el que están tomando la decisión. Y si te decía, es una conversación, y ya después entramos al análisis de, primero es como que te gusta, qué haces, son preguntas como divertidas, como que, ok, si no,
te levantas y ¿qué es lo primero que haces, no? Sí. O cuáles son las cosas en las que te gustaría mejorar. Y ver tema por tema, así poquito, se va Sí. velando a la Sí. persona. Y más que nada porque la edad en la que están. Y después ya hacemos un test que ya los ponen más modo como, ok, o sea, que a ver, un test, tengo que responder, Sí. ¿no? Sí. Y a partir del test sale un resultado donde nos arroja 3 carreras, el número es importante que sean 3, y tienen de tarea investigar esas 3 y a partir de ahí tomar su decisión, Sí. obviamente ellos, ¿no? Sí. O sea, entonces ya platicamos, ya reforzamos con el test de los tipos de inteligencia, Sí. vemos las carreras y el test nada más aplica para carreras a nivel regional, todas las que tiene UABC, que es el Sí. test que yo hago, y ya tienes esas 3 carreras, ¿no? O sea, Sí. no te resolví el mundo, realmente solamente platiqué contigo, yo bien te pude haber dado una idea, pero una idea es mejor que nada, Sí. y ya sales, pero una de las cosas que también absorbo ahí es la parte de dinero. Independientemente del nivel económico en el que se encuentra mi cliente o clienta, Sí. pues reconocer qué tanto dinero necesitas estar persiguiendo para cuánta cantidad de tiempo, ¿no? O sea, porque si me dices como que no, pues quiero irme de viaje y ir a Alemania. Ah, bueno, pues vamos a tomar una decisión con base a ahorrar dinero, ¿no? Sí. O no, pues me voy a quedar a vivir aquí con mis papás, Sí. pues no pasa nada, yo de todas maneras quiero tocar la guitarra y mi carrera es nada más para mientras, ¿no? Sí. Siempre es como Muy analizando, variante, ¿no? sí, varía muchísimo, Sí. analizando la realidad de mi cliente y su mundo en ese momento. Sí. Sí, ese es como lo que mencionábamos fuera de cámara, ¿no? Como al final de cuentas es platicar Ujú. con la gente, ¿no? Y poder ser como ese eco para que ellos mismos escuchen como lo que están diciendo. Y fíjate que en mi experiencia, no sé qué pienses de esto, he visto que una de las principales problemáticas es que la gente no sabe cómo investigar en internet. ¿Sabes? Tiene sentido. Porque tú les dices a la gente, es como, mira, está esto, búscalo en YouTube. Ahí está todo lo Sí, que sí, necesitas saber. Pero la gente dice, no lo encontré. Ujú. Porque como hay tanta variedad, Tanta siento, en información. internet, como que llegan a un punto en el cual se saturan de tanta información que no saben qué información es la veraz o qué información es la adecuada para ellos. Sí. Me he dado cuenta que esa es una habilidad, como el saber investigar la información. Yo lo aprendí, ¿sabes dónde? En la carrera. No te lo dije, de hecho, pero yo estudié traducción e interpretación. Ay, qué padre, qué interesante. Y podría pensar mucha gente que no tiene nada que ver con lo que hago, pero para mí el lenguaje y la manera en la que nos comunicamos lo es todo. Porque Sí, hay sí. tantas lagunas en el lenguaje que muchas veces no sabemos qué es en lo que la estamos regando, ¿no? Y me he dado cuenta de eso, como que no desarrollan esa habilidad de investigar, Sí, que te lo sí. da la metodología de la investigación. Ujú. Parte, pero muchas veces, digo, pues en la universidad, digo, también lo ves como, ¿de qué me va a servir eso, no? Ya sé. ¿Tú qué piensas de eso? Ahorita que lo estabas comentando, yo si hubiera visto una persona que me está diciendo esto, mi análisis me hubiera arrojado que es un miedo. O sea, tal vez no quieres saber la respuesta. Ya, O tal vez sabes la respuesta pero no te gusta. ya, Y es nada, es un miedo. Y yo entraría por ahí y decir como, ok, pero si tu respuesta sería que esta es tu carrera, ¿por qué no la quieres estudiar? Mm, No, pues porque está difícil, porque tiene matemáticas y yo nunca he sido buena en matemáticas. Y ahí está el miedo al decir como, pero ¿quién te dijo que no eras buena en matemáticas? ¿no? Y, mhm, entonces, independientemente de eso, no deja de ser un reto y el resultado de tu carrera va a ser tu carrera, ¿no? Va a ser matemáticas. Sí. Entonces, yo eso haría, sería como Sí. entrar a la razón del por qué le está sacando la vuelta, que tiene Ajá. muchísimo que ver. sí, Y no es razón suficiente para evitar una carrera, que pasa mucho, ¿no? En las matemáticas creo que es típico, a mí me pasó, cuando vi mi plan de estudios dije, no, tiene matemáticas, no es mi fuerte, y mi carrera tuvo 4 semestres de contabilidad, 4 semestres de contabilidad. Ajá. Yo solamente me fui a 4 extraordinarios, conta 1, conta 2, conta 3 y conta 4. Wow. Y de todas maneras me gradué de negocios internacionales, ¿sabes? Solamente fue como la pequeña piedra que tuve en mi zapato Sí, por sí, 4 años, pero no me detuvo a realmente estar, o no me tiene estar orgullosa de la carrera que estudié, ¿sabes? Ujú. Y a pesar de que no era mi fuerte, las partes matemáticas, pues las saqué como pude. Sí, Y hay mucha gente que no quiere estudiar medicina porque está muy difícil, o porque son muchos libros, o porque... sí, Si realmente medicina es lo que te apasiona, o si crees que es el vehículo para el tipo de vida que tú quieres tener, pues la sacas como Sí. puedes, ¿no? sí. Creo que ha sido muy claro cómo funciona tu mundo, o sea, en ese sentido. Obviamente podríamos profundizar muchísimo, Sí. ¿no? Y dar muchísimos otros como insights. O inputs. Ajá, como se me fue en español, fíjate. Pero, o sea, como una perspectiva más clara, ¿no? Pero hablando ya a lo mejor en cuestión de
porque haz de cuenta que todo esto lo creamos para dar como esa imagen clara, ¿no? De cómo funciona en el día a día. Okay. Tú dentro de lo que haces, ¿cómo es que te organizas? O sea, ¿cómo funciona como un día tuyo? Porque, como lo dijimos, ¿no? Estás dentro de la empresa y estás fuera de la empresa. O sea, con un chico a lo mejor de su escuela, ¿no? Su mamá te contrata o lo que sea. ¿Cómo organizas tu día? ¿O cómo le haces para no saturarte como de tanta información? Digo, porque a final de cuentas, tú porque a lo mejor ya estás dentro de ese mundo, no lo ves, pero uno de que lo ve desde fuera, lo ve y dice, wow, o sea, ¿cómo le haces para no absorber ese estrés de que esta persona necesita el trabajo y tiene su hijo y su casa y se está quedando como sin dinero para pagar la renta o lo que sea, ¿no? ¿Cómo te organizas? Que sí me ha pasado. Todo lo filtro. Por ejemplo, trabajo mucho en oficina, estar sentada, etcétera, y lo filtro con yoga, es decir, como para evitar que me afecte, ¿no? Yoga, porque cuando no lo llevas a cabo, sí es una carga que vas a tener en tu cuerpo, ¿no? Algo tan sencillo como la parte física. La parte emocional, igual la filtro. Yo siento mucho, mis emociones son como muy, las puedes palpar, ¿no? Entonces, esa para mí es la manera de filtrarlo, porque si de tanto que me estás dando emocionalmente yo dejo de sentir, me afecta, me lo guardo y me estanco. Entonces, no, lo que hago es nada, sacarlo, lo filtro. Si estoy feliz, estoy muy feliz. Si me dan ganas de llorar, pues lloro. Si me enojo, trato de hacer mi proceso de estar molesta, etcétera. Pero prefiero que salga, que se quede estancado, ¿no? Y eso lo aprendí tanto podcast, libros, etcétera. Decir que la atención emocional que necesito yo por lo que hago es importante. Yo no puedo atender a alguien que está en necesidad de escuchar si yo necesito que también me escuchen, ¿sabes? O sea, yo tengo terapia, desde que empezó la pandemia más o menos en terapia, y eso ha sido una chulada. Y de ahí en fuera, nada más tengo que voltear hacia mi casa. O sea, tengo un niño de 3 años, tengo una esposa increíble. Nada más volteo a mi casa y todo lo demás. Sé que yo estoy en una posición de privilegio y no puedo, pues no digo no quejarme, pero tal vez no puedo agradecer por lo que tengo. Cuando estoy con mi cliente, intento provocar lo mismo. Como que, o sea, pero todavía tienes, por ejemplo, a tu esposo o a tu esposa que sí tienen trabajo, ¿no? O sea, vamos a partir desde ahí. O que puedes, en lugar de colegiatura, pasar a una escuela que tal vez no tenga tanto, que no sea tan cara. Y podemos saber, o sea, que sí podemos agradecer para modificarlo, ¿no? Y de ahí en fuera, la verdad es que es muy, como mamá, fue complicado. Sí, me imagino. Pero, o sea, me acomodé, estoy en el parque y así como, sí, mi amor, y estoy, sí, no. Y ha sido complicado como mamá. Una vez una colega me dijo, mira, cuando yo me independicé, estaba igual que tú, también tenía un hijo. Y una vez lo llevé conmigo, hice una cita en el Cars Junior para que mi hijo pudiera jugar en los juegos y yo atender a mi candidato, ¿no? Y yo así como, ¿en serio? Como súper raro, ¿no? Porque dentro de la formalidad eso pues no entraría, ¿no? Dentro de la formalidad tradicional. Y me dijo, yo como reclutadora, si tengo a alguien enfrente que se molesta por mi hijo, no lo contrataría, de todas formas. Porque ¿quién va a querer a esa persona en la empresa? ¿Sabes? Y yo, o sea, a partir de ahí con eso es uno de los valores de lo que yo hago. O sea, si yo tengo que traer ahorita a mi hijo aquí y ustedes me ven feo, es como que, disculpa, sabes que tu hijo no puede pasar. Pues yo tampoco paso, ¿sabes? No voy a estar con una persona que no es empática hacia un niño. Que es algo no esa tolerancia, ¿no? Sí. Digo, no, mi nivel de profesionalismo es muy tradicional, gracias a mis papás y a mis suegros. Tengo quien me ayude, nunca está ahí, o sea, no es como que me vale si se escucha en el background de una entrevista, eso sí, no lo hago. Si pasara, no me estresaría, ¿sabes? Pero sí lo trato de evitarlo, ¿no? Ajá. Pero sí, o sea, si estoy en una llamada y está mi hijo pidiendo algo, sí me disculpo, digo, dame un segundo, aquí está mi hijo. Y si la persona se molesta, ¿verdad? Ese es mi filtro, para ser una persona con la que yo, porque mis procesos duran meses. Y siempre les digo, yo voy a ser tu mejor amiga, y soy esa persona a la que amable me contrataron, sí, felicidades. O sea, te voy a agarrar desde un inicio hasta que ganes tu primer cheque de un nuevo empleo. Entonces, si desde ahí no conectamos en la parte de empatía, pues no. ¿Para qué? ¿Sabes? No lo llevo más para allá. Sé detectar cómo una persona le gusta a los niños, no me molesta, se me hace súper normal. Creo que, pues no sé, ahorita es más común, ¿no? Que no te gustan los niños, no pasa nada, no lo juzgo. Pero en cuanto a trabajar conmigo, sí es un filtro para mí. Y a partir de ahí yo sé que voy a trabajar mejor contigo si tienes esa amabilidad, ¿no? Hacia los demás, no solamente hacia el niño. Pero sí busqué organizarme así, nada. O sea, yo agarré mi vida profesional y la metí a mi vida como mamá como pude. Y es mucho, it takes a village, como dice la frase, it takes a village. O sea, gracias a Dios tengo a mi esposo, tengo a mi suegra, a mi mamá, los abuelitos, mi hermano, los tíos, que es como, así como permiso hay. Y trabajar mucho en el decir,
pues yo, o sea, mi carrera mi carrera va primero, o sea, si no, hace poquito hablé de esto con mi mamá, le dije, o sea, si no hago esto, ¿qué le voy a comer? ¿Amor? Pues no, ¿verdad? O sea, sorry, pero yo con una sesión gano tanta cantidad, no voy a decir que no 2 horas por eso. Sí. A mí se me hace lógico por la parte administrativa decir, es lógico, sí. O sea, perder 2 horas de estar con mi hijo cuando estoy con él todo el día, a ganar esa cantidad en 2 horas, pues claro. Pero tuve que trabajar mucho esto para no sentir la culpa de dejarlo llorando, o sea, de verdad yo he tenido que cerrar la puerta de la casa para que esté jugando en el patio de afuera mientras lo cuidan y yo encerrada arriba trabajando como si nada, ¿sabes? O sea, 3 minutos antes estoy así como que sí, está bien, sí, gracias, y me voy y empiezo una conferencia desde cero sin tener que cargar eso, pero porque trabajé eso, de no sentir la culpa, de soltarlo. Creo que es un trabajo que si quieres hacerlo, lo haces, no creo que sea obligatorio, o sea, no creo que todas las mamás tengan que poner su carrera primero, es mi caso, es un privilegio que puedo poner mi carrera primero, que no tengo que poner a mi hijo primero, y digo más en temas prácticos porque en temas emocionales, cualquier mamá que esté escuchando, obviamente temas emocionales no es así, pero sí es de todos los días, porque nunca es igual, o sea, un niño mi hijo tiene 3 años, o sea, ha pasado por una etapa y otra etapa y otra etapa y otra etapa, y ha estado ahí gritando en el fondo mientras yo atiendo una llamada o sea, pero tengo que atender la llamada, ¿sabes? Entonces he estado poniendo muchísimo de mi parte, pidiéndole mucho a los demás para que también pongan de su parte dentro de la vida de mi hijo para yo poder llevar a cabo eso, y al final de cuentas eso me hace feliz. Sí, eso que dijiste de como pedir, creo que es algo que está muy peleado en nuestra cultura, ¿no? Como el hecho de, no pasa nada si lo pides, o sea, no pasa absolutamente nada, o sea, al contrario, te beneficias, ¿no? De esa situación, y si la persona puede hacerlo, pues adelante, ¿no? Creo yo que, ahorita que dijiste, no todos lo tienen que hacer, pero creo yo que a largo plazo, creo yo, desde mi ignorancia, porque obviamente, pues no, sí, yo sé que tú también, ¿no? Y también lo digo por ti, pero yo pienso que a largo plazo es la mejor ruta que puedes seguir. Pues, ¿no? Te lo digo así tan fácil, o sea, lo recojo de la guardería en lo que lo meto a veces los sábados y lo puedo llevar por un helado, ¿sabes? Sí. O sea, puedo ir con toda la calma del mundo y decir, te compro un helado. Sí. Yo vengo de familia de bajos recursos y para mí eso es importante, ¿sabes? Sí. O sea, y con eso te puedo entender el sentimiento de poder comprarle algo a tu hijo, supera muchísimas cosas. Sí, se me hace muy interesante incluso como ese tema, ¿no? Como las mamás que de cierta manera como que están emprendiendo, o sea, o que tienen un negocio, ¿no? A lo mejor no se sienten emprendedoras, pero que tienen un negocio, ¿no? Que técnicamente lo son, pero se me hace muy interesante ese tema, ¿no? Porque siempre nos quejamos de que muchas veces no tenemos el tiempo para hacer muchas cosas, ¿no? Pero cuando sentimos la urgencia, sacamos el tiempo, quién sabe de dónde, pero sacamos el tiempo para hacer las cosas. Se me hace muy, muy interesante como en ese tema de crecimiento personal, ¿no? La optimización del tiempo, porque tenemos el mismo tiempo todos, ¿no? Como dicen, ¿no? Todos tenemos el mismo tiempo, 24 horas, y cómo lo administramos es muy diferente, y creo que se puede aprender mucho de una madre que está emprendiendo en ese sentido, ¿no? Me hace súper, súper interesante. Y volviendo a la parte esta porque ahorita que mencionaste eso, que está ligado también, ¿cuál ha sido tu mayor obstáculo? No creo que sea ese, obviamente, ¿no? Porque es un motivante, pero ¿cuál ha sido como tu mayor obstáculo, como tanto en guía de carrera como lo es el reclutamiento? Creo que la cultura. En Estados Unidos, mi nombre, por ejemplo, viene, no mi nombre, el nombre del proyecto, viene que en Estados Unidos se le llama Career Coaching. Y pues aquí en México el coaching es más hacia los negocios y hacia la parte de desarrollo personal. Entonces no hay como tal un coach de carrera, o sea que sería la traducción literal, ¿no? Yo lo puse como guía porque no tengo una certificación de coach y aquí se toma muy en serio eso de la licencia para ser coach y todo eso. Entonces dije, no voy a poner coach de carrera, aunque tenga sentido. Lo dejé como guía de carrera, ¿no? Y a partir de ahí, en ese mismo estudio que hice, la cultura de contratar a alguien para que te lleve a donde quieres estar es casi nula en la parte de carrera. Digo, en la parte de hacer ejercicio, sí, por ejemplo, en la parte de nutriólogo, sí, que venimos siendo casi lo mismo, ¿no? Es un proceso para llegar para cumplir tu objetivo. En la parte de carrera no sucede, es un tabú, hasta cierto punto pues yo tengo confidencialidad, no te puedo decir con qué empleados acaban de recortar de X maquila, ¿estás de acuerdo? Incluso ellos no se sienten cómodos de hablar que están en desempleo, empezando desde ahí. Entonces es la falta de hablar del tema
yo soy como, ¿has visto la película de Hitch? Que como que nada, se lo contratan. Okay, sí. Así pues, o sea, como que no, pues es que queden empleo. Mira, conozco a una persona que hace currículums, márcale. Sí. O sea, pero no es como que, digo, tengo publicidad y tengo contenido relacionado con eso, pero no puedo hablar acerca de que, mira, este gerente de recursos humanos quedó desempleado y yo lo puse en esta empresa. O sea, no, son muchos temas de confidencialidad que tendría que estar rompiendo. Entonces, la falta de cultura es un tabú todavía, está en desempleo, la falta de cultura de que alguien te está haciendo el currículum, aunque lo hacemos juntos, pues, o sea, lo escribo yo, pero tú me estás diciendo que escribir, no es muy común. No es muy común y a veces se puede entender como palancas, y tú sabes que en México a veces también tacha mucho eso. Y pues si estás pagando porque algo suceda, que realmente estás invirtiendo en tu carrera, si no veo yo. Pero sería eso, el que no se me permite hablar tanto del tema, de decir, yo te ayudo a encontrar trabajo. Y la gente, no, pues yo puedo solo. Y pues sí, sé que puedes solo, pero conmigo vas a poner más rápido, o va a ser un mejor empleo. Sí, o sea, utilízame, ¿no? Utiliza mi experiencia. O sea, es para mejor, es para optimizar tu mismo proceso de búsqueda. Pronto yo solamente los ayudo a buscar empleo. O sea, cualquiera lo puede hacer solito y mucha gente me puede decir eso. Como, ¿por qué voy a pagar esa cantidad por un currículum? Cuando yo puedo hacer un currículum, puedes descargar una plantilla de Google y hacer un currículum. Y lo entiendo, ¿sabes? Pero lo que yo voy a hacer, aparte de que tengo mi método, es hacerte llegar a la mejor opción que pudo haber habido en ese momento, que tal vez tú por aquí por ahí no lo pudiste haber visto, porque yo estoy aquí en el mercado. O sea, yo sé que empresas tal vez no tienen el mejor ambiente laboral, o que empresas tal vez tienen un salario más competitivo, mejores prestaciones, mayor crecimiento, porque estoy aquí. Entonces, eso es lo que me ha colocado, ¿no? Pero ese viene siendo mi obstáculo. Creo que es a final de cuentas, o sea, digo, ofreces muchas cosas, pero, o sea, la parte de la perspectiva y el conocimiento, creo que es algo muy, muy importante, ¿no? Que a veces, digo, como dices, como no estamos dentro, desconocemos como el contexto muchas veces, ¿no? O lo que buscan las empresas actualmente, ¿no? Porque tenemos una idea, yo lo viví cuando salí de la universidad, o sea, llené muchísimos currículums, nunca fui a entrevistas, solamente he tenido un solo trabajo formalmente en un hospital, y porque me citaban a entrevista y no iba. Ya después yo me di cuenta, es que no quiero trabajar dentro de un lugar, ¿sabes? Pero no era consciente. El proceso normal, ¿verdad? El tradicional, yo pues voy a buscar trabajo. Sí, exacto, sí. Pero no y veía mis hojas estas, las solicitudes de empleo, y vacías, todas vacías, ¿no? Porque decía, pues, ¿qué voy a poner aquí? Si muchas veces puede parecer a lo mejor bobo para mucha gente, pero cuando no tienes idea realmente cómo llenar como una de estas, es como, pues no tengo experiencia realmente, ¿no? O no tengo habilidades. Yo antes, fíjate, hoy hago esto y hago muchas otras cosas, pero antes, cuando yo salí de la universidad y sigo siendo el mismo, o sea, 6 años después, 6 años, sí, creo que sí, 6 años después o más, no me acuerdo, pero sí, 6 años. Sigo siendo la misma persona, simplemente cambió la perspectiva. Hoy sé que soy bueno para muchas cosas, pero en aquel entonces no sabía que era bueno, solamente creía que era bueno para el trabajo físico, ¿no? Y yo decía, voy a trabajar cargando cosas, porque yo pensaba que nada más era bueno para eso, ¿no? Ya después me fui dando cuenta, ok, tienes habilidades en otras áreas, ¿no? Es como, pero hace falta muchas veces que otra perspectiva, ¿no? Una retroalimentación, ese feedback, ¿no? Que te dan. Y ahora, por otra parte, ¿cuál ha sido o qué es lo más placentero dentro de tu trabajo? Ay, no, pues que una persona consiga trabajo. De verdad, es cambiar la vida totalmente cuando pueden firmar una oferta y decir, o sea, ya tengo trabajo, o sea, todo el estrés, imagínate el alivio que siente una persona que ya tiene trabajo, es enorme. Yo estuve ahí, o sea, ya he sentido eso, es como llegar al cielo así como que un safe place, decir, o sea, ya tengo trabajo, no tienes que preocupar por nada, digo, por tu trabajo nada más, pero desde que inicié trabajando en esto, la primera persona que me entrevistó en la primera agencia que trabajé de reclutamiento, me dijo, pues yo estaba recién graduada, tenía como 6 meses, un año de experiencia. Me dijo, no, pues ¿qué te gusta hacer? Y yo trabajé, presté servicio en Club Rotaract por muchos años, de los clubes rotarios. Hice 5 años ahí. Entonces, pues mi respuesta fue muy vaga, pues me gusta ayudar a las personas, porque pues organizamos eventos para ayudar a las personas en necesidad, etc. Y me dijo, algo nunca voy a olvidar, me dijo, ¿sabes qué reclutamiento es como ayudar a las personas? Porque estás ayudándolos a conseguir un trabajo, ¿no?
Y pues para mí fue como, ay, qué padre, porque eso quiero, seguir ayudando a las personas, ¿no? Sí. Y a veces algo como tan básico que puede ser muy mal visto, al menos para mi familia, mi respuesta a ayudar a las personas, pues con eso no se come. Sí. Logré transformarlo a esto de que sigo ayudando a personas, cobro por ayudar a las personas, no me da pena en decirlo, pero recibo esa satisfacción de que te ayudé y ahora eres una mejor persona, tienes un mejor salario. Sí. De verdad no hay nada mejor en este mundo, y tal vez vaya a sonar muy superficial, que ganar más. ¿Va a estar acá conmigo? Sí. No hay nada mejor en el mundo que ganar más. Entonces yo te estoy llegando a decir, estás ganando 8,000 mensuales netos, ahorita que tienes, no sé, 21, 22, ok, en unos 2, 3 años ya debiste haber crecido a 14, tal vez si le metemos prestaciones cambie, pero en 14 netos. Si tú tienes, no sé, unos 28 y sigues ganando 12, hay un problema, y márcame. Y algo está pasando ahí, ¿no? Pero tal vez si lo desconoces, ahí te vas a quedar ganando, no sé, 18. Tengo personas que ganan lo que puede ganar un recién graduado, ¿sabes? A los 35. Entrevisto gente que no sé, 40 y tantos años, y no, pues, con que sea, o la típica pregunta de, gano 4,000 ahorita a la semana. Ay, ¿cuál es tu expectativa? No, pues lo mismo. Y yo estoy preguntando cuánto quieres ganar, y su respuesta es exactamente lo mismo. Hay también una falta de cultura en querer ganar más, en tener una ambición económica, lo cual se me hace ridículo cuando el dinero es algo tan, pues te soluciona muchísimos problemas. No digo que te dé la felicidad, pero te soluciona muchos problemas. Y entonces, para mí, desde que doy conferencias en universidades, ese es uno de los temas que sí o sí tengo que decir. Aunque no cae mucho en el conformismo, ¿no? Sí, totalmente. Digo, cultura mexicana, no es nuestra culpa. El mercado laboral nos orilló a tomar esas decisiones, a decir, a ver, tienes un trabajo con eso, ¿no? Confórmate. Si te pago tanto, no es el problema, tienes un trabajo. Por años. Y ahorita ya estamos viendo a chicos a los, no sé, 23, 24, ganando muchísimo más que alguien de 35 y a veces sin carrera. Entonces, o sea, eso nos tiene que dar motivación a querer buscar esas cantidades, ¿sabes? Entonces, es informativo también lo que te está diciendo, o sea, es información. A veces esa persona está en su ignorancia, simplemente no sabe. Si lo hubiera sabido, estoy segura que hubiera tomado otras decisiones. Y mi afán es eso, o sea, entérate que puedes hacerlo. Y a mí me da satisfacción saber que puedes hacerlo. Independientemente de cuánto ganes, como reclutadora manejo los salarios de empresas en las que he trabajado, sé cuánto gana todo el mundo, no es como un problema hasta eso, pero sé que puedes ganar más tú, persona que estás estudiando esta carrera, porque he visto a este ingeniero que está haciendo esto, ganando tan cantidad, y si tú la quieres o si te conviene, sé que puedes llegar allá. Pero o sea, es mejor que sepas, ¿sabes? A que luego te des cuenta y ya sea muy tarde. Y hablando a lo mejor digo, porque esto es como una introducción a hacer un cambio como a lo mejor en tu vida, si es lo que necesitas o por lo que estás viendo el en vivo, o si quieres dedicarte a lo mejor a algo similar como lo que hace Amable. ¿Qué pieza de contenido, sea un libro, sea un video en YouTube, un curso, un diplomado, una carrera incluso, recomendarías a alguien que quiera adentrarse como a este mundo, ¿no? Como lo es a lo mejor el reclutamiento? El libro que me ayudó a emprender fue el de Richard Branson. Por eso hace rato que dijiste como que el de Virgin, Richard Branson. Se llama El estilo Virgin. La manera en la que él trabaja es su método organizacional, por lo cual tiene tan poca rotación y tanto personal feliz, etcétera, el contentismo laboral, lo aprendí en ese libro. Tal vez no sea pues, para México, pero la manera en la que él piensa y cómo se interesa por su personal es lo que me gustaría implementar. Tengo clientes, también hago RH, entonces es lo que me gustaría implementar. Ese libro me ayudó muchísimo a decir, ok, ya lo está haciendo alguien, o sea, sí puedo pensar así, está bien pensar en el empleado primero, no es algo malo, y se lo puedo enseñar a los demás, ¿no? Y hay un podcast que se llama Dementes, de Diego Barrazas. Sí, lo he escuchado. Tengo años escuchándolo, desde que escuché el primer capítulo, es como si estuvieras tomando un curso todos los lunes, y me encanta. Y se regalan dudas, no tiene mucho que ver con la parte profesional, pero sí con el desarrollo personal. La empatía también viene mucho de ese podcast, porque me ha ayudado a ver diferentes puntos de vista. Todos somos personas al final de cuentas, y todos necesitamos cierta atención en ciertos espacios, ¿no? Y también lo tengo que llevar a cabo. Pero sí creo que serían esos dos. Creo que eres la primera que recomienda 3 diferentes piezas de contenido. Es que casi todos nos comentan como la práctica. O sea, al final de cuentas es como toma la carrera si tienes que tomarla, el diplomado si tienes que tomarlo, pero es haciéndolo, ¿no? Al final de cuentas. Y sí, pero
siento que muchas veces un libro sí puede cambiarte como no, sí, te inspira. el panorama. O sea, estas 3 cosas que te comento las tomé, o sea, me informé de esos espacios Sí. antes de emprender. Sí. Y eso fue lo que me animó a renunciar a mi trabajo y emprender y tener un proyecto propio, porque Sí. ya estaba volteando, ya estaba preparándome, ¿sabes? Tenía ya una fuente Sí. de algo que estaba entrando en mí Sí. para cuando lo hice. Ujú. Entonces, que para mí sí fue como un life changing, o sea, sí me cambió. Yo creo que sin eso, tal vez no me hubiera costado, me hubiera tomado unos años ver unas más empresas para reconocer que la parte organizacional puede cambiar. La Sí. manera del estilo Virgin es muy lindo, es muy bueno, es muy bonito, pero también es muy medible. Y ahorita el jefe tradicional sigue pensando que su empleado no se puede ir hasta que no... O sea, siguen pensando que si sales a las 5, irte a las 5 está mal, ¿sabes? Entonces, Sí. algo tan sencillo como eso. Entonces, todas esas mentalidades Sí. que yo leí ahí, no las veo aquí en práctica. No es como que yo sea la más vanguardista del mundo, pero no las veo aquí. Sí. Y quiero que estén aquí. O sea, Sí. quiero que los emprendedores de estas fechas piensen de esa manera. Sí, como que sube la vara, ¿no? Sí, exacto. Sí. Y eso pues sin información, o sea, sin una referencia de dónde, pues no. Fíjate, cuando hablas de contentismo laboral, automáticamente pienso en Creatividad S.A. ¿Lo has leído? ¿No? Creatividad desea. S.A., que S.A.. es de Pixar, Ah, ok, como ok. la cultura de Pixar, cómo trabajan. Bueno, pues cómo toda la hablan cultura de de- otros países prácticamente se sí. preocupan por esa parte. Y es lo que te Laboral. mencionaba antes, como la parte de el tiempo de tu, si lo quieres llamar empleado, yo personalmente les llamo colaboradores, ¿no? Pero es simplemente desde ahí, Ujú. cómo empiezas como a percibir, ¿no? Obviamente en una pyme es mucho más fácil poder ver eso directamente Claro. del creador, ¿no? Pero aún así siento que la parte del equipo de trabajo, todo ese tipo de cosas creo que se dejan muy olvidadas o se tienen con un pensamiento muy arcaico, como las empresas, Ujú. y que las personas que buscan un empleo, ¿no? Que traen como esa propuesta, por ejemplo, a mi mamá le pasó hace poco, ¿no? Pero que traen esa propuesta, que traen esa enjundia o el querer hacer, se ven contaminados, Ujú. ¿no? Por el ambiente laboral en el que se encuentran. Y yo, por ejemplo, también sigo, no sé si lo has escuchado, a Simon Sinek, que él habla también sobre la cultura empresarial, ¿no? Y cómo cuando tú no puedes cambiar, ¿no? La cultura o no tienes el poder de cambiar la cultura de tu empresa, salte. Porque no vas a lograr cambiarlo, ¿no? O sea, cuando no tienes ese poder o ese apalancamiento para poder hacer un cambio, no, mejor es salirte. Porque te van a terminar moldeando como... Y ves eso y le dices, ok, está bien, me voy a salir, pero ¿y qué hago? Ujú. ¿No? Y creo ahí es donde está ¿cómo se dice? El twist, ¿no? Para nosotros, bueno, me incluyo también como dentro de tu misión, porque al final de cuentas es como, sí, suena muy bonito, pero ¿cómo lo hago práctico? ¿O cómo lo llevo a la práctica? Porque no podría yo decirle a una persona de, por ejemplo, de 40 años, ¿no? Que renuncia a su empleo, y, oye, Ujú. no, es que yo conozco Pixar, pero no es real. Ujú. ¿Por qué? Porque su contexto no es ese, No es el mismo. ¿no? Ujú. Entonces se me hace muy, muy interesante que existan, porque sí he visto en LinkedIn que existe mucho reclutamiento, pero volvemos a lo mismo, es como contadores, existen buenos y existen malos, ¿no? Y creo que es esa parte donde existen muchos, pero realmente se está viendo un cambio. O sea, ¿tú has visto un cambio o qué crees tú que necesita cambiar como la parte del reclutamiento, como para que la gente empiece a hacer ese cambio, ese chip, ¿no? Sí ha habido un cambio, pero es más que nada porque el mundo nos está moviendo a ese cambio. Han sido pocos, creo que los que han empezado por uno mismo a hacer un cambio, que también se vale. Pero hablando ya del empleado, siempre les digo que si tú llegas a una entrevista y el reclutador no te cae bien, no te hace caso y se ve que nada, se está entrevistando por entrevistarte o no conectas con él en cuanto a sus valores o hace comentarios Sí. o sea, no te trata bien, etcétera, no es una empresa en la que quieres trabajar. Porque Ujú. si ese reclutador quedó en ese puesto, es porque hay alguien más que tiene esa misma personalidad ahí, ¿sabes? Entonces, desde ahí, yo les digo, es como si no te eligieron, pues te hicieron un favor. Y si desde ahí te diste cuenta, pues no es la empresa en la que quieres estar, ¿no? Sí. Pero eso tiene mucho que ver. Sí. Y es ahí, el reclutamiento es la puerta de entrada de la empresa,
¿sabes? Uh-huh. O sea, es la persona que te abre, te saluda, te dice bienvenida, etcétera. Sí. Y desde ahí se tiene que ver la calidad de la empresa en la que estás trabajando. O sea, Sí. por eso el reclutamiento, pues para mí es lo más importante, ¿no? Es como, es el todo, sí. es Sí. de la empresa lo primero que ves, lo primero que tratas, es el primer contacto que tiene con el exterior, con los candidatos. Uh-huh. Sí están habiendo cambios, creo que empezó, RH está cambiando mucho, se cambió el nombre, hace poco ya no es recurso humano, ahora es talento humano. Entonces, porque, es verdad. o sea, ya no se le conoce como un recurso activo o humano, Sí. sino pasivo humano, sí. ya es el talento humano. Sí. Y está siendo un poquito más cálido, digo, nos tomó nuestros años, Sí. o les tomó 2 años, pero es parte de lo mismo, el mundo Sí. está cambiando, se está adaptando el reclutamiento a ese cambio, ya estamos siendo más flexibles, por ejemplo, en la estabilidad, antes no se contrataba una persona que no hubiera estado unos 2 años en su último empleo, en el mismo empleo, eso era un requisito, o sea, Sí. lo leías en un descriptivo de puesto, tiene que Sí. haber estado 2 años en su último empleo, Sí. ¿sabes? Y ahorita ya dices, bueno, pues con que haya estado 1, ok, tuvo 6 porque salió por eso, bueno, entonces está bien. Sí. O sea, ya ha habido flexibilidad, Sí. hemos estado cambiando esa manera de ver a la gente, Sí. pero porque no nos ha quedado de otra, porque ahorita el mercado, pues todos andan emprendiendo, entonces es más difícil reclutar. Pero sí, la verdad es que lo aplaudo, desde ese lado lo aplaudo, el mundo nos hizo cambiar esa parte Sí. y se reflejó también en el mercado laboral, ¿sabes? Si tú tuvieras el poder de cambiarlo, bueno, obviamente si existe esto que te voy a preguntar, ¿qué haría falta? O desde tu perspectiva, o sea, si tú pudieras como realmente como cambiar esa parte. A lo mejor desde tu experiencia, a lo mejor no decir una experiencia tal cual como, yo vi a hacer esto, ¿no? Pero ¿qué hace falta o qué más hace falta como para poder brindar una mayor calidad a ese servicio como a las personas, ¿no? Que entran a esto más que nada para darles como un posible valor a aquellos que están intentando entrar, ¿no? Como a esto, lo que es el reclutamiento, que también concuerdo en que es de lo más importante, ¿no? Porque al final de cuentas, digo, por ahí entran, ¿no? Esa es la cara, como Sí. dices tú. Pero si tuvieras que cambiar eso o algo sobre ello, ¿qué sería? Creo que el prejuicio. Yo estoy a favor de que si un empleado o un colaborador no funciona, no cumplió sus métricas, ahí está la puerta, ¿sabes? Y lo despides y le estás haciendo un favor, la verdad, Sí. a la persona y a tu empresa. Sí. Pero el prejuicio, si evitaste contratarlo por un prejuicio, o sea, tú no estás disfrutando de una persona que tal vez puede haber sido útil y le estás negando la oportunidad a alguien por algo que tal vez te enseñaron tus papás en casa y ni siquiera te atreves a cuestionarlo, ¿sabes? Sí. Hace poquito tuve una entrevista donde mi candidata tenía a su hija ahí y eran 2 entrevistadores, una mujer y un hombre. Y al final, pues, la niña obviamente fue niña durante la entrevista, se notó ahí, no lo voy a cuestionar, me imagino que su razón se debe haber tenido. Pero al final de la entrevista, el entrevistador hombre me sorprendió mucho porque le dijo, oye, pues entiendo que está ahí tu hija, y le hizo las preguntas típicas, a todas las mamás les ha tocado esas preguntas. ¿Tú cuántos hijos tienes? ¿Estás casada? ¿Quién te lo cuida? Etcétera. Entonces, después de haberle preguntado eso, me sorprendió porque dijo, bueno, pues este año también soy papá, también trabajo desde casa, entiendo que puede ser, pues está normal, ¿no? O sea, como que lo aceptó. Y le dijo, y pronto nada más me preocupa tu conexión de internet. Y ella como que, no, sí tengo 2 conexiones. No, pues perfecto, ¿no? Al final, cuando ya se toma la decisión, fue la entrevistadora la que dijo, no, pues sabes que es que no, porque no va a tener el enfoque completo del trabajo desde casa porque tiene a su hija ahí en casa, ¿no? Es un prejuicio, ¿sabes? O sea, entre un hombre y una mujer, una persona pensaba que no había problema porque es de lo más normal, porque ya lo hace. Ya es papá y ya está trabajando desde casa. Pero la otra persona pues se adelantó a decir no va a poder, ¿sabes? Yeah. Y nos perdemos de un talento que no sabes si va a poder o no va a poder porque no la has contratado, o sea, lo juzgaste con base a lo que estás viendo en una entrevista de 40 minutos, ¿no? Sí. Y hasta cierto punto no es justo. Sí. Te digo, estoy a favor de que si la persona hubiera entrado, decir, bueno, pues voy a ver qué onda, me arriesgo, su currículum se ve bueno, la entrevista salió bien, me arriesgo a eso, y ya en su primer semana estás hablando por teléfono con ella y se interrumpe la llamada por X, ya es empleado, decir, bueno, pues sabes que no. O sea, Sí. pero no al evitarle la oportunidad, ¿sabes? Sí, es como, pues sí, como dices, es privarte, ¿no? Exacto, es privarte del perdemos esa oportunidad de ver cómo se iba a desempeñar esa señora. O sea, ¿qué tal si eso...? Y ella, de hecho, lo dijo en la entrevista, como que la meta a la guardería, ¿no? Sí. O sea, nada más era una diferencia de tener trabajo, de no tener trabajo a tener trabajo. Sí. ¿Sabes? Sí, creo que has dicho muchas cosas que en alguna ocasión habré mencionado, ¿no? Obviamente, tú que estás dentro de esta parte, pues lo tienes como muy, muy claro, como la parte de la reclutación. Y creo yo realmente que las personas que entran
no pudiste haberlo dicho más preciso, ¿no? Creo que es la empatía, ¿no? Al final de cuentas. Por último, la pregunta que tengo para ti, porque digo, al final de cuentas es lo más importante, creo yo, que esa es la piedra angular. ¿Qué es vocación para ti? La vocación es lo que haces si no tienes nada de dinero y si no tienes nada de tiempo. O sea, es la decisión que tomas a partir de ahí. No tienes nada de dinero, no tienes nada de tiempo, ¿qué haces? ¿Qué tan importante crees que sea como encontrar tu vocación? Va a depender de la persona, qué tanto puedes privarte de ese sentimiento de llevar a cabo tu vocación, porque hay personas que pueden decir, bueno, pues sí me encanta tejer, pero pues soy contadora y yo llego a mi casa y tejo 4 horas todos los días, ¿sabes? Y esa persona se está privando de una vocación conscientemente, pero me imagino que sus razones va a tener para tomar decisión y está perfecto, sí, ¿no? Sí. Y hay otra persona que dice, es que estoy aquí en este escritorio cuando yo quiero estar jugando fútbol, ¿sabes? Y me pico y me deprimo y después ya no puedo mantener una relación sana y no puedo ni pensar porque lo único que quiero es estar jugando fútbol y ya pasaron 10 años y sigues pensando exactamente lo mismo. Y ahí es donde dices, ok, o sea, tú no se tomaron las decisiones correctas para poder soportar que no estuvieras llevando a cabo tu vocación cuando pudiste haberte ahorrado 10 años y mejor llevar a cabo tu vocación, sí, y pues las consecuencias dirán, ¿no? Sí. Pero la importancia lo definiría la persona, que tanto, sí, puedes tú soportar. Conozco mucha gente, como te digo, o sea, que hacen lo que les apasiona y viven de eso y encontraron la manera, porque la verdad aguantaron lo suficiente, porque México no es un país con el que puedas tú tener apertura a vivir de una vocación que no sea tradicional. Y otras personas que tienen la suerte suficiente de poder vivir su vocación y tener soporte económico a la par, ¿no? Que es lo raro, ¿no? Sí. Las vocaciones más complicadas que encuentro en México es el doctor y maestro, que es una vocación muy hermosa y muy poderosa. Las personas que se dedican a eso, de verdad que, o sea, los llena, aunque los salarios no sean competitivos, ¿sabes? Es una persona extraordinaria que pudiera estar haciendo cualquier otra cosa y ganando muchísimo más dinero, pero su vocación es dar clases a niños de primaria. ¿Cómo? O sea, en México juzga mucho esa parte no dándole un salario que se merece, ¿sabes? Y por eso te digo, o sea, creo que estamos en el país incorrecto para poder abordar la vocación como nos gustaría. Creo que nos falta mucho recorrido en ese sentido. Sí. No te voy a mentir, ahorita creo que todos nos tendremos que aguantar, y más con la pandemia. O sea, que padre que tu vocación sea esto, pero si no es una carrera que está dejando y tú tienes 2 hijos, de verdad, o sea, nada más tómate unos mesecitos para hacer otra cosa y es un favor, ¿no? Es un sacrificio que puedes hacer por tu familia y por tus necesidades. Sí. Si no estás en esa posición y tienes una posición de privilegio, pues llevar a cabo tu vocación toda tu vida, hazlo y no pasa nada, y qué genial, porque necesitamos más personas haciendo eso, haciendo lo que realmente les apasiona.